Bienvenidas, bienvenidos a esta información para las y los políticos. En este caso tendremos el séptimo foro hispano. Vamos a hablar sobre la situación de la vacuna en diferentes países de América Latina. Pero antes quería hablar un poco con Sergio para hablar de las actividades que vamos a tener en este mes en institutodepolíticos.com. En principio es el curso online, una campaña de prensa y en una campaña electoral que lo vamos a impartir el 22 de este mes, 22 de marzo. Este curso es online, transmitido por Zoom y va a ser grabado íntegramente. ¿Qué significa? Que la gente que se inscriba va a poder verlo todas las clases seguidas o cuando ellos quieran. Hay una modalidad que es solamente las clases, que es más económica que un paquete plus, por decirlo así, que incluye más material adicional, más coaching personal. Ese paquete es muy interesante, toda la información la tenemos en institutopolíticos.com. El segundo es el curso online también, este caso va a ser en vivo por Zoom y retransmitido también una parte para dar publicidad por Facebook Live. Es cómo gerenciar una campaña electoral. Hay que mencionar que va a ser impartido por Miguel Jaramillo, que es el comunicador político más galardonado en los últimos años en Colombia. Él es el director de Marketing Político y Gobierno, Consulting, una de las consultoras políticas más importantes de Colombia. Sergio. Bueno, pues muy buenas noches, qué gusto verte, Linda, hasta el Ecuador. Mando un abrazo. Eh, Qué gusto saludarte. Y a, a Patricio desde Chile, la verdad es que ha estado de los amigos de América Latina, que tenemos ya 7 foros en este caso sobre este tema. Pues yo le doy la bienvenida al instituto también. Enrique, vamos muy intensos. Desde que llegaste estamos intensos. Deje contestar, que acabo todo. Estoy Sí, no en hay una... problema. No, gracias a Sergio, Vaya, al doctor Sergio ya, estoy en un foro, Torre vaya. Nafarrate, nuestro presidente fundador del Instituto de Políticos. Te tengo que dar gracias a ti porque sin ti esto no sería posible. Yo nada más vine a trabajar, a poner mi granito de arena y a mover esto, nada más. La verdad que es un año intenso de contrastes. El instituto se formó en enero, la pandemia llega en marzo. Creo que llegamos muy a tiempo para esta plataforma y creo que nunca nos imaginamos el éxito que íbamos a tener en el instituto y que la pandemia, como dijo mi presidente, nos cayó como anillo al dedo. Es una bajadería, pero así nos cayó. ¿Por qué? Porque básicamente, obviamente, ¿cuál es la técnica para estudiar ahora por línea? Entonces hemos tenido aquí, Linda ha estado en dos diplomados, Patricio en un diplomado de liderazgo, y de ahí nos hemos agarrado. Entonces creo que el instituto ha llevado un buen año. Yo estoy muy contento contigo, Enrique, con nuestros compañeros y alumnos y maestros. ¿Por qué? Porque ni Obama lo tiene, por ejemplo, ¿no? Ni Obama lo tiene en este momento. A Obama hay que hablarle por teléfono porque en línea no está Obama, ¿no? Yo siento que el instituto vamos agarrando mucho vuelo. Hoy acabamos de hacer una alianza con Manuel Mejía, su organización, y creo que eso nos va a dar despegar un poco más en campañas en América Latina. Y yo estoy muy contento con estos foros. Iniciamos como en mayo los foros, ¿no? Creo, preocupados por lo que estaba sucediendo en cada uno de nuestros países. Esto nos permite a muchísima gente que está enterada, bien informada, porque es bien importante, bien informada, primero porque somos gente bien informada y con buena intención. Aquí no metemos la política, aquí no metemos los números, las plantillas o los sueños de cada presidente que quiere presentar sus números. Y lo que vemos también, como mi presidente, también él trae otros datos. Yo traigo otros datos también como ciudadano, y eso me permite, pues, en este foro, ser muy transparente, y 5 o 7 países. Hoy vamos a tener la ausencia de Argentina. Nuestro buen amigo, nuestro representante de Argentina, en este momento está en la asamblea, él es asesor de la asamblea ahí en Buenos Aires. Nos avisó que se le complicó la sesión y no podría. Tenemos también a Sandra. Sandra, bienvenida. Estás muy seria, estás muy de azul. Hola, ¿cómo están, amigos? Muy Disculpen la bien. ligera demora.
No pasa No, no nada. importa, no pasa nada. Esto es, y además, eh, la verdad, no, ya habíamos empezado en esto, tenemos mucho que platicar y tenemos que desarrollar el tema de las circunstancias de la pandemia. Voy a decir un poquito lo que sucedió hace un año. Nos agarró desprevenidos, sin información, vivíamos en un mundo muy acelerado, no teníamos tiempo para hablar ni con la familia, ni con los compañeros, y yo creo que este año lo que hizo fue meterle, alguien le metió un freno al mundo y dijo, o se quedan en casa, platican, porque si no se van a enfermar más. Creo que hoy tenemos la alegría de la esperanza de que ya hay la vacuna. También fueron 8 o 9 meses con mucha incertidumbre, sabiendo que nos iba a tocar. Pues si no encuentran la vacuna, pues lo que pasa es que ni modo que hagamos sótanos y nos vayamos a cualquier isla si todas están llenas de todo esto, ¿no? No hay dónde, no hay un Ahora, punto. Hasta el Marte ya llevaron el virus para que no se pueda la gente. Hasta ahora yo Marte. hablaré, ahora yo hablaré un poco de eso cuando me toque mi participación. Por Ok, respeto al público y siguiendo con la temática, que es va. la situación de la vacuna en nuestros países, Bienvenidos. me pidió Patricio hablar al último. Sí. Puede ser el último, solamente antes de Sergio, que es el que va a cerrar. Por mí no hay problema. Si quiere alguien iniciar, Sandra, Linda o yo, como quieran iniciar, lo podemos llevar. Sería hablar unos 3 minutos de la situación, 4 minutos máximo, para no alargarnos tanto, y después ya empezamos con la preguntas y respuestas, y ahí sí ya nos podemos explayar más. Pero en principio una exposición de entre 3 y 4 minutos de la situación de nuestros países. ¿Quién quiere iniciar? Las damas primero. Sandra, Linda. Bueno, Hoy tiene la palabra usted. Sandra, ¿no te importa? Gané por segundos. Ok, listo. Linda, un saludo. Patricio, Enrique. Bueno, miren, en Perú la situación está bastante tensa porque hemos pasado recientemente, bueno, el escándalo, mega escándalo, que es el Vacunagate, que también ha afectado fortísimo a Argentina, pero fue inmediatamente después del escándalo de Perú, donde más de 400, entre 400 y 500, entre ministros, funcionarios y gente amiguísima, digamos, de esta élite, de este grupo cerrado, se habría hecho de un bien que es para la ciudadanía, pagado por impuestos y pagado por el pueblo, y lo habría hecho con vacunas, vamos a decir, de ensayo. No se sabe exactamente el fin de estas vacunas, pero no eran las oficiales, no eran los que son parte de un protocolo que la OMS recomienda y va así. Personal médico, adultos mayores, personas con morbilidad, etcétera, etcétera, todo lo que ya nosotros sabemos, pero el punto es de que esto se dio, digamos, bajo la mesa, se dio de manera cuasi clandestina, mientras esto ocurría, las personas, entre ellos la ministra de Salud en ese entonces, renunciante, días antes de este escándalo, bueno, de hecho por esto, todos decían, ya estamos esperando la vacuna, y etcétera, pero lo cierto es que el presidente se vacunó, el expresidente Vizcarra, se vacunó de igual modo la esposa, se vacunaron el hermano, los primos, los familiares, los amiguísimos, y es una situación bastante similar a la de Argentina en cuanto a dimensión de cantidad de, digamos, usurpadores de un derecho que les corresponde, pero no en el momento que se dio ni de la manera. Entonces, esto digamos, comunicó o dio a entender un mensaje absolutamente trágico, en el sentido de que ya veníamos con una serie de tsunamis, de crisis presidenciales, cambios de presidente, protestas masivas. Veníamos, y además estamos en una segunda ola muy, muy intensa, mucho más que la primera. De hecho, ya se habla de que febrero fue el mes en que murieron cerca de 9.000 peruanos, digamos que fue el mes más crítico de la pandemia, después de junio. Nosotros íbamos bajando hasta diciembre, y en enero, probablemente por las fiestas
y la reunión de familiares y etcétera, esto volvió a incrementarse, pero el tema es de que no tenemos vacunas. Se han adquirido al 7 de febrero un pequeño lote de 300,000, se supone que deberían llegar el mes pasado los 2 millones, pero lo cierto es que van a llegar 50,000 mensuales. Esa es la realidad. Nosotros, a diferencia de Chile, que ha vacunado, creo que hasta en un día batió récord vacunar 250,000, y en un mes vacunó 2 millones. Nosotros no llegamos, pero ni a la octava parte de esto. Entonces, básicamente procesos de aquí. De esta apropiación y una cuasi sorte de oligarquía que se da entre hacerse del beneficio común como un beneficio privado. Entonces, lo propio se ha dado en Ecuador también, ¿no? Ahí tenemos la salida de un ministro. Vale decir, las primeras cabezas que han rodado han sido lo de los ministros. Entonces, ¿qué vemos esta práctica? Que está sacando algo ruin, muy ruin de los políticos, muy ruin de las personas en general, que no estamos entendiendo lo que es, digamos, el bien común, una generalidad que es la máxima de un político, que es trabajar para el resto y beneficiar al resto. Entonces, esa es la situación egoísta en la que nos encontramos. Sálvese quien pueda, y quien pueda, de alguna forma ha sido el que, bueno, tenía la forma de, y lo hizo bajo la mesa. Esto pasó aquí, Vizcarra, de ser uno de los presidentes con 86 hasta 90% de aprobación. Realmente la gente, y él está en campaña, va al Congreso, y paradójicamente, realmente la gente no lo quiere ver, ¿no? Es como una caída abrupta del cielo al infierno en cuestión apenas de semanas. Una crisis que se termina y, bueno, igual no hay político totalmente aniquilado, pero esto es lo que está pasando. Y vamos a ver qué pasa, Enrique, y bueno, escuchando a los demás colegas, Sí, claro. veremos que también hay situaciones, por lo menos no tan intensas quizá en Ecuador, pero en Argentina sí la dimensión fue muy, muy fuerte. En Chile, bueno, no sé, me parece que no ha ocurrido casos de esta índole, ¿no? Okay. Gracias. Se me olvidó pedirte que te presentaras antes de intervención. Por favor, hazlo ahora, tu nombre, tu profesión, tus redes, por favor. Ok. Bueno, mi nombre es Sandra Guerra, yo soy CEO de Guerra y Poder, consultora en comunicación política, y en mis redes preferiría dar la de mi consultora. Estamos en todas como Guerra y Poder. Muchísimas gracias. No, pero un poquito, extiéndete un poco más, no pasa. Tú presume de currículum, por favor. No te cobramos el tiempo. Es una cosa compleja esto, pero... No te cobramos. Para que vean los profesionales que son nuestros invitados. Sergio. No cobran por minuto. Bueno, yo hago comunicación de gobierno básicamente. En los últimos años hemos incursionado en la parte electoral y estoy a cargo de la consultora que hemos fortalecido mucho la marca en pandemia. Si alguna situación nos dio la virtualidad, es poder crecer en conjunto. He trabajado con congresistas, ministros, gobernadores. Sobre todo acá en Perú manejamos 25 gobiernos regionales. Y bueno, soy comunicadora y tengo una especialización en dirección de comunicación. Muchas gracias, ahora sí. Guerra y Poder. Al final vamos a poner los links de cada uno de todos, sus redes y sus webs, por supuesto. Gracias. Le doy paso a Linda, por favor. Preséntate tu currículum y tus páginas, por favor. Hola, muy buenas noches. Qué gusto saludar a toda la gente que se une a través de estos enlaces, de estos foros gratuitos que gracias al Instituto de Políticos de México, por supuesto, podemos conocer la realidad de nuestra Latinoamérica. Saludos especiales a todos nuestros colegas. Bueno, la gente que me conoce, soy Linda Romero. Bueno, pues soy comunicadora. Tengo especialidad en marketing, gobierno, gracias a Institutos Políticos para México en neuropolítica, en neurospeaking. Creo que, bueno, pues he venido, tengo un tema de consultor político desde Washington, donde pues me he formado en estos temas. Acá asesoro a algunos políticos importantes de este país. Bueno, pues también he trabajado en algunas campañas presidenciales en mi hermoso México, que para mí es otro de mis países queridos. Espero irte a visitar, mi querido Sergio, muy pronto. Esperemos que por ahí estoy en abril. Tengo por ahí un compromiso. Y bueno, pues acá también
Bueno, trabajo en medios de comunicación, he trabajado también en México en televisión, en Televisa, hice un programa ya también súper chévere. Acá trabajo en medios radiales, tengo mi propia consultora, tengo Optimus Producciones, es mi empresa de comunicación y relaciones públicas. Soy asesora de gobiernos locales, trabajo con 4 prefectos acá en Ecuador. Y bueno, pues ahora, como ustedes saben, estamos con estos dilemas de las elecciones, donde pues hay bastante incertidumbre, porque pues a cuentavoces de la gente, quienes son realmente los mandantes, pues hay estos problemas entre quién ocupa el segundo puesto en el tema presidencial. Y pues para hacerles un recuento un poquito de Ecuador, pues Ecuador tiene más o menos alrededor de 15 millones de habitantes, los cuales pues hemos tenido 16 binomios presidenciales, de los cuales la fuerza política sigue siendo la fuerza del correísmo, pese a toda la discrepancia que tuvo durante estos 4 años de su antecesor, Lenín Moreno, pues dentro de las elecciones que se dieron en el pasado febrero, pues se da cuenta que Correa tiene todavía más del 35% de la población ecuatoriana. Bueno, pues se han juntado ya, nosotros tenemos Asamblea Nacional, en el cual pues la mayoría también se la lleva los simpatizantes de Correa, que pese a no ser candidato, pues lo que hemos aprendido en el Instituto Político de la gente, por supuesto que le encanta la política, qué bueno que es formarse. Y pues ahora hay entre Lasso, que es un candidato que ha venido pues buscando la presidencia de la República hace 12 años, pues un nuevo candidato de la nueva izquierda, como lo llama, pues ya hay estas dudas. Entonces estamos aquí en Ecuador expectantes de qué es lo que va a pasar. Hoy es el último día que el Tribunal de lo Contencioso pidió a ver si se hace un recuento de toda la votación. Esto, si llegaría a ser así, retrasaría las elecciones de abril, donde pues ya conoceremos al nuevo presidente de la República. Las tendencias, la curva es muy clara, pero pues como en la política, en el fútbol y en la religión, no hay última palabra mientras esté ahí. Así que bueno, contarles un poquito de esto, porque creo que es el preámbulo de lo que hemos vivido en el tema de la vacunación. Aparte de eso, me voy a decirles que yo tengo una organización maravillosa, es un proyecto que me tiene un poco complicada, pero feliz. Yo soy la presidenta de Mujeres Reales, así que mi querido Sergio, te tengo nuevas novedades, igual pues del congreso que ya se va a realizar en septiembre, así que ustedes han sido ese apoyo maravilloso y todas nuestras cadenas de aliadas a nivel de Latinoamérica. Pero bueno, contarles esto porque creo que en nuestros países con este tema de la vacuna, la salud emocional es importantísima porque todo el mundo, ya lo decía Sergio en su intervención, la esperanza, la renovación de la esperanza de saber que hay una nueva posibilidad de mantenernos vivos, pese a las cepas que se han venido dando, donde nos hemos dado cuenta cuando más o menos en septiembre del año anterior, como que la gente comenzó a estar mucho más tranquila, pensó que pasó estas oleadas, y cuando vemos ahora que todos estos desmanes que hemos pasado, fiestas navideñas, vacaciones, feriados en cada uno de nuestros países, lo que hizo es propagar, hacer más vulnerables a otro sector, pues, y aquí también viene el tema político, ¿no? ¿Quién trae más? En Ecuador pasa un dilema que de verdad a veces, yo siempre digo, no hay un capitán que lleve el timón en Ecuador, lamentablemente es decirlo, porque como ciudadana, más allá de ser consultora, creo que es importante saber cómo nuestros políticos están manejando estos temas, donde se tocan las fibras más sensibles, que es la esperanza, que es la vida, que realmente todos queremos vivir en paz. Nosotros estamos hablando, les decía, de más o menos alrededor de 15 millones, que esto sería la Ciudad de México, pero acá es todo el territorio ecuatoriano, que tiene más o menos una extensión de 272,000 kilómetros. Hemos traído apenas menos de 300,000 vacunas, que en una primera dosis uno diría, wow, o sea, son cosas inherentes, donde el ministro de Salud ha sido enjuiciado políticamente, donde terminó dejando el cargo, donde tiene muchísimas acusaciones de haber elegido a un grupo privilegiado de personas vulnerables para tomar las vacunas sin atender a la primera línea, que son los médicos.
Bueno, pese a esto, la situación tan intolerable que tiene Ecuador, sobre todo en el mal manejo del tema de las vacunas, que primero pues llegó Pfizer, ahora se habla también ya de comprar, y el ministro terminó saliendo del cargo porque había dicho que hasta mediados de abril llegaban 2 millones de dosis de la vacuna china, que obviamente eso todavía está en vilo. Mientras tanto, todavía aquí en Ecuador realmente la población vacunada es demasiada poca. Entonces nos damos cuenta que las cepas cada día están creciendo, los hospitales acá en Ecuador están abarrotados, en Quito tenemos un contagio alrededor de 1,000 personas diarias, y eso preocupa, por supuesto, porque el sistema de salud puede colapsar. Ahora, dentro de este entorno, dentro del propio gobierno, que en un inicio dijo que las vacunas solamente las tiene que negociar el gobierno nacional, hoy a pedido del municipio y por obviamente la mala distribución, que créanme que fue un desperdicio realmente, porque las personas que se vacunaron en una primera dosis no tienen para una segunda dosis. Eso quiere decir que sinceramente no sirvió de nada y fue un gasto que no se supo aprovechar. Bajo esta, de verdad, creo que sostener políticamente al gobierno en el que tenemos ahora ha hecho desdibujar esa figura que en un principio tuvo de gran acogida el presidente Moreno. Así que ahora pues ha delegado a través de decreto que los municipios pueden hacer las compras, obviamente con veedores del gobierno, hacia las diferentes farmacéuticas, tanto americanas, rusas y chinas. Entonces ahora son los municipios quienes con su propio presupuesto están trayendo las vacunas para poder suplir a gran cantidad e inmunizar a parte de la población. Eso también ha sido un hincapié para que los candidatos ahora finalistas, digamos que en la segunda vuelta está Andrés Arauz por el partido Centro Democrático, que es el partido que acogió al candidato de Correa, y Lazo, que fue una unión entre el Partido Social Cristiano, un partido de ultraderecha, que pues realmente en esas elecciones se vio que no le endosó ningún voto. Creo que en las elecciones anteriores era la segunda fuerza y que hoy realmente pierde fuerza porque pues el Partido Social Cristiano, como que hoy creo que se han desdibujado muchísimas de las cosas, pero dentro de esta negociación de los candidatos para atraer a sus electores está traer la mayor cantidad de vacunas para inmunizar a la población. Hay que ver, yo siempre digo que mientras las situaciones no se den con conciencia y que no solamente sea para votos, Ecuador vive una realidad compleja, donde los contagios todos los días crecen, donde hay más o menos, acá en Ecuador, imagínense, hay más de 250,000 casos ya confirmados, más o menos de alrededor de 30,000 decesos, y eso pues nos da, nos muestra ante Latinoamérica también como una respuesta muy vaga ante la emergencia que aún vivimos, cuando todavía las leyes son muy blandas. Pese aquí ya no hay toques de queda, hay restricciones vehiculares, pero esto realmente no ha generado conciencia. Y hay algo importante decirlo aquí para ir terminando esta intervención, que el ser humano no está para ser encerrado, que la disciplina no se hace a través de la fuerza, sino a través de la conciencia. Por eso les había comentado que lo más importante es ver cómo está nuestra salud emocional, porque esto no es un tema que acoge a cada uno de nuestros países, sino al mundo entero. Y lo que ha logrado mostrar y visibilizar es la falta de los liderazgos políticos. Ojalá la gente que nos esté viendo, que le gusta la política, que quiere, por supuesto, intervenir en esto, pues sepa que con la esperanza de la gente no se juega, que aquí estamos hablando de vidas humanas y que esto también logrará dejar un gran enmarque en el mundo de cómo la comunicación asertiva tiene mucho que ver con empatizar a las audiencias y sobre todo con renovar la esperanza. Que esa palabra tan trillada de reinvención comience desde la política, desde una política clara, firme, sin engaños, donde la gente no solamente viva bajo la esperanza de tener una vacuna, sino dentro de la esperanza de seguir construyendo sociedades mejores que aporten a la nueva era que ahora nos ha traído esta pandemia. Muchas gracias por tu intervención. Bien. Tengo que disculpar a Juan Manuel Poutel, que él iba a intervenir hablando sobre Argentina, pero él literalmente estaba trabajando en el Congreso. Él es asesor de varios diputados en Buenos Aires, Argentina, y literalmente está ahora metido en el Congreso. Entonces, una disculpa muy grande por parte de él hacia nosotros y sobre todo a nuestros seguidores.
Y ahora me toca hablar de España. Seguirá Patricio con Chile y cerrará nuestro socio fundador, perdón, presidente fundador, licenciado Sergio Torres, con México. Bueno, en España, ahora de lo que hablaba Linda es que eso lo vivimos en España. O sea, literalmente me hacía una retrospectiva y nos pasó exactamente lo mismo. Allá tuvimos segunda ola, ahora ya van las cosas mucho mejor porque ya hay vacunas. Se empezó a vacunar el 27 de diciembre, pero aún así, ayer murieron 6.037 personas, perdón, 6.057 personas infectadas y 254 personas fallecidas, lejos de las casi 1.000 que hubo antes de primavera, pero aún así son muchas personas, sobre todo cuando le llega a alguien que es cercano, es un familiar o un ser querido, pues no le importa que sean muchas, sino simplemente te llega a ti y te pasó. ¿Cómo está la situación de la vacunación? Bueno, en España han llegado 4.3 millones de dosis en números redondos, lo que significa que se ha vacunado el 5.86% de la población, casi un 6%. ¿Qué significa esto? A ver, en España son alrededor de 47 millones de habitantes, pero no se va a vacunar al 100%. Se dice que con un 70% de la vacunación a toda la población se crea una inmunidad de rebaño. O sea, se quiere vacunar al 70% de vacunación total, no al 100%. Hay una disparidad también muy fuerte entre regiones. Allá son comunidades autónomas, lo que serían estados o lands o departamentos, dependiendo el país, son divisiones políticas geográficas. Bueno, allá son comunidades autónomas y son los que gestionan las dosis. Entonces, por ejemplo, Andalucía, que es la que tiene mayor población, es la que va con mayor avance. Tiene un 78% de las vacunas recibidas, que no quiere decir que estén aplicadas, pero ya ya están gestionándolas y están vacunando a un nivel alto. No es el nivel más alto de la Unión Europea, pero sí está por encima de la media. Podemos hablar de que Malta, Dinamarca, Rumanía están en el tope, en lo más alto de la vacunación, son los que mejor van con la vacunación. Después sigue España, que está por encima inclusive de las grandes potencias como Italia o Alemania. Y ya al final de la cola está, por ejemplo, países como Letonia, Lituania, Bulgaria, que son los países que más rezagados se quedan en vacunación. Tengo que señalar que ya que estamos hablando de política que tiene que ver con el instituto, no solamente con lo que es el tema de salud, el ministro de Salud en España se llama Salvador Illa. Bueno, se llamaba porque ya no es ministro, no porque esté muerto. Sí, se llamaba porque él hace un mes hubo elecciones en Cataluña y él fue el candidato. De hecho, ganó las elecciones en Cataluña. Terrible, pero no quiere decir, como es un sistema parlamentario, no quiere decir que vaya a gobernar, porque no le alcanza la mayoría a él solo. Tendrá que coaligarse con otros partidos, unirse con otros partidos, pero los otros partidos que quedaron después de él son los independentistas en Cataluña. Que bueno, al presidente Sánchez no le importa mucho eso, está gobernando gracias a ellos, la verdad. O sea, si no fuera por ellos, no fuera presidente de gobierno. ¿Qué más puedo decir? Bueno, una polémica, fue ayer o anteayer, que salió una noticia que se dio a conocer en toda España, que tanto la princesa como la infanta, las hijas de Felipe VI, el actual rey, fueron a visitar a Abu Dhabi, a los Emiratos Árabes, a su abuelo, al rey emérito, Juan Carlos. Pero qué casualidad que fueron también y se vacunaron. Entonces, hay una polémica de que, ¿por qué sí ellas, pues, porque son privilegiadas, etcétera? Bueno, inclusive cualquier rico lo puede hacer. O sea, no tiene que ser de la realeza para poderse vacunar. Ellas lo hicieron. Hay gente que es más, sobre todo la gente de izquierda, y que es antimonárquica, que fue muy criticada, que porque si hubiera sido en España le hubiera tocado a lo mejor hasta noviembre. ¿Qué situación hay de la vacunación en España? La verdad es que no es de las mejores. Se pensaba que antes de que Pfizer interrumpiera su producción, que eso le dio un golpe a todo el mundo, se pensaba que para marzo, finales de marzo, se tenía vacunado a la gran mayoría de los grupos vulnerables. ¿Qué es esto? Mayores de 80. Recordemos que en Europa hay gente que es muy mayor y lo que en nuestros países serían 60, ya son 80. O sea, ya a una persona de 60 años en Europa no es vieja, es adulta. Allá los viejos, por decirlo así, que está mal dicho, pero los mayores son los de 80 años. Tienen una esperanza de vida mucho más alta que en América Latina. Entonces,
Primero iban, lógicamente, primero a los sanitarios, que es médicos, enfermeros y todos los que tengan que ver con el sistema de salud. Primero, los de primera línea, los vacunados. Y después van por los de 80 años o más. Después van a reducir a 70, 60 así consecutivamente hasta que lleguen a los más jóvenes. Ahora, con el retraso de Pfizer, se espera que ese de marzo, en lugar de marzo va a ser junio. Y se espera que para tener a toda la población vacunada, o va a ser mínimo, como mínimo en noviembre, pero realmente está hablando de que ya para el próximo año, principios del próximo año, para que esté la mayoría de la gente vacunada y tengamos una inmunidad de rebaño. Es lo que puedo decir por el momento para no extenderme más, y le cedo la palabra a Patricio Fierro de Chile, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Primero, obviamente, agradecer una vez más la invitación de Sergio para participar en este foro. Saludos a las damas que nos acompañan, a Sandra de Perú y a Linda de Ecuador, y por supuesto nuestro saludo y nuestro cariño para Enrique. Estaba pensando a medida que Enrique justamente comentaba la situación de España, que aquí tenemos un mix bien interesante. Tenemos repúblicas federales, como el caso de Argentina y de México, monarquías constitucionales, como el caso de España, repúblicas unitarias, como el caso de Ecuador, Perú y Chile. Pero el caso de Perú es una mezcla media extraña. Es una república presidencialista donde el Parlamento puede destituir al presidente. Es más parlamentaria que presidencialista. Así que tenemos un mix bien interesante, digamos, de formas de gobierno, y que sin embargo, de alguna manera, todas han tenido que hacer frente a esta pandemia usando sus mejores talentos, sus mejores habilidades. Me gustaría hacer una pequeña revisión justamente de estos escándalos que han surgido producto de estas. Bueno, aquí en Chile, afortunadamente, no sé si no ocurrieron o si ocurrieron y nunca se supo. Aquí le llamaron vacunación VIP, digamos, a los que se saltaban la fila para poder vacunarse antes del turno que le correspondía. Y claro, hubo escándalos en Perú, en Argentina, en España. En Brasil también hubo escándalos, pero ahí fue una situación diferente. En Brasil el escándalo era que estaban vacunando a la gente con agua. O sea, a la gente le hacían creer que era vacuna y en el fondo era agua. Entonces también ese fue otro escándalo, y tampoco no explicaron qué es lo que había ocurrido con las vacunas originales. O sea, qué haya pasado con las vacunas que no se usaron. Ese es otro tema. Pero bueno, parece que es un problema que tenemos todos los países latinos. No somos muy serios en cuanto a respetar las normas, y si tenemos la oportunidad, como se dice, de saltarnos la fila, de hacer un atajo, bueno, la mayoría de los gobiernos y de las personas que tienen el poder o los privilegios para hacerlo, bueno, lo hacen, no lo dudan. En el caso particular de Perú, nosotros me refiero al gobierno de Chile, no a mí en particular. El gobierno de Chile, según escuché la semana, también había hecho una especie también de donación, no sé cuántas toneladas de oxígeno para justamente llenar los tanques que estaban en muchos lugares, la gente que estaba con escasez de oxígeno, y no recuerdo exactamente la cifra, pero era una cifra importante. Eran varios camiones de oxígeno que 40. Se trasladaron de Chile a Perú, sí. Y además también creo que hubo incluso también una donación de vacunas. No sé tampoco la cifra, no la recuerdo. Lo escuché, pero no le puse demasiada atención. Lo que sí, como les decía, es triste esta situación. Acá en Chile, hasta donde se sabe, no ha ocurrido, pero la verdad es que aquí en Chile hay muchas cosas que pasan y no se descubre. A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los otros países, donde existe un gobierno y una oposición, cada vez que uno de los dos bandos intenta hacer algún tipo de truco, siempre hay alguien dispuesto, digamos, a jugársela por el bando contrario y hacer la denuncia, obviamente, para que esto se sepa y entonces dejar mal parados a los que corresponda, al gobierno o a la oposición. En Chile también, digamos, obviamente hay gente dispuesta a saltarse la fila. La diferencia es que, de alguna manera, producto quizás un poco de nuestra situación geográfica, ¿cierto? Que somos una isla dentro del continente. Tenemos por un lado una frontera con el Océano Pacífico, por el otro lado una frontera con la cordillera de los Andes. Entonces estamos un poquito, ahora claro, en el tema de los viajes ya no tanto, pero en un principio tenemos una mentalidad de isla dentro de lo que es Latinoamérica. Y producto de esa mentalidad de isla es que los partidos políticos de diferentes tendencias y colores de alguna manera están mezclados, están emparentados.
a veces por negocios, gente que es socia de diferentes empresas, de diferentes partidos también, a veces por matrimonios obviamente por amor, no por alianza, aunque también hay algunos que son por alianza, pero por los menos, y por supuesto también los lazos de sangre, donde hay abuelos o padres que pertenecen a un partido y hay hijos y nietos que pertenecen, digamos, a los opuestos. Entonces están de alguna manera todos mezclados y por lo tanto cuando ocurre algo, cuando ocurre algo, casi nunca se destapa, casi nunca se descubre, porque siempre hay alguien, digamos, dispuesto a callar por conveniencia o por convicción, muchas veces también. Quizás el ejemplo más notorio de esto fue lo que ocurrió hace varios años aquí en Chile, una investigación judicial respecto al financiamiento ilegal de los partidos. Se hizo una investigación en el último gobierno de la presidenta Bachelet. Se hizo una investigación muy acuciosa de parte de Impuestos Internos, que es la institución que recauda los impuestos acá en Chile, respecto a la forma en que Penta, una empresa muy, bueno, un conglomerado, es un holding, la forma en que Penta había financiado la campaña de algunos candidatos de derecha, candidatos a diputados y alcaldes, qué sé yo. Resulta que este proceso investigativo duró varios meses, se destaparon muchas cosas, mucha gente fue acusada, fue llevada a tribunales. Resulta que la persona que estaba investigando no les advirtieron que dejaran solamente la investigación hasta ahí. Los tipos siguieron investigando y, por supuesto, tarde o temprano llegaron entonces a los que financiaban a la campaña de la presidenta Bachelet y a todo su conglomerado. Entonces ahí salió el caso SQM, que es Sokimich. Sokimich es una empresa química, industrial, que tiene la explotación, bueno, de una serie, digamos, de recursos naturales acá en Chile, que maneja cifras realmente inimaginables y que de una manera muy paradójica terminó en manos del yerno de Augusto Pinochet. O sea, el presidente se casó con la hija de Pinochet y terminó siendo el presidente de la empresa y me imagino uno de los socios también principales. De tal manera que todos los partidos de izquierda y de derecha, cuando necesitan dinero para sus campañas, van a golpearle la puerta, digamos, al presidente Sokimich y a pedirle entonces su aporte. Entonces, cuando empezaron a investigar este otro lado, rápidamente el gobierno detuvo la investigación, había más de 120 causas abiertas, todas se cerraron, no hubo ningún detenido, ningún procesado, y solamente hubo un político que seguramente no logró agarrarse muy bien y fue el único, digamos, al que le dieron un par de años de suspensión para no participar en política. Entonces, aquí, como les decía, están todos mezclados y emparentados, por lo tanto, si alguien hace algo, lo más probable es que no se sepa nunca, porque tiene gente a los dos lados, del lado de él y del lado contrario, dispuestos a echarle tierra encima a esto para que no se descubra. Así que realmente no sé si es un orgullo decir o no que acá en Chile no hubo nadie que se saltara la fila. De cualquier manera, para no consumir todo el tiempo de la charla, les quería comentar que estamos avanzando a un promedio diario de 100.000 vacunas, lo cual es bastante bueno. En una semana, ¿cierto?, logramos alrededor de 500.000 de personas vacunadas. Y afortunadamente, según las estadísticas que han visto o que se han mostrado en la televisión, estamos prácticamente encabezando la lista en cuanto a vacunas por 1.000 o por 100.000, no recuerdo, pero incluso tenemos un porcentaje de vacunados más alto que Estados Unidos y que Canadá. Obviamente el que va primero es Israel, que tiene prácticamente a toda su población vacunada, pero dentro, digamos, de los que están todavía en ese proceso, estamos bastante bien y avanzando con mucha rapidez. Desafortunadamente, producto de que acá en Chile estamos terminando el verano, toda la gente que salió de vacaciones y que se habilitó un permiso especial para que la gente viajara por todo el país, se flexibilizaron muchos pasos, qué sé yo. Bueno, ahora la gente ya ha regresado a sus hogares, ha regresado a sus lugares de origen, a sus trabajos, y por supuesto eso ha significado que se han disparado, una vez más, los índices de contagio. Teníamos una tasa aproximadamente de 1.000 contagios diarios, que era una cifra bastante manejable, y la última semana hemos superado los 4.000 diarios, o sea, prácticamente se ha multiplicado por 4, digamos, la tasa de contagio. Así que esa parte está un poquito peligrosa. Y para terminar, quería comentar justamente un anuncio que hizo el día de ayer el presidente Piñera,
un anuncio que no está relacionado con la pandemia, que tiene que ver con, bueno, con temas que ustedes seguramente ya me habrán escuchado en veces anteriores, temas que se arrastran desde el estallido social del 2019, que se ha mantenido en forma activa en diferentes zonas del país, con violencia, con saqueos, con ataques a cuarteles policiales, pero es algo que ya se ha vuelto rutina y por lo tanto ni siquiera aparece en las noticias a ese nivel. Bueno, el presidente anunció un reajuste en las pensiones. Recordemos que una de las principales banderas de lucha que se habían levantado justamente producto de este estallido social tenía que ver con mejoras en la salud, mejoras en la educación y mejoras en las pensiones. Bueno, el tema de las pensiones se había estado justamente tratando, investigando, negociando, y el presidente anunció el día de ayer un aumento bastante considerable en las pensiones, obviamente escalonado, gente que ha impuesto durante un año, gente que ha impuesto durante 30 años, tienen diferentes niveles de aumento, y el aumento para las mujeres también es diferente al aumento para los hombres, porque muchas mujeres trabajan en su casa, tienen un tipo, digamos, de ingreso diferente. Entonces, bueno, el tema es que en general se aumentaron casi todas las pensiones de las personas que se están pensionando, digamos, en Chile, o que se van a pensionar en Chile. Y la prensa, por supuesto, transmitió esta noticia dándole, como siempre, un cariz, una visión bastante crítica. No olvidemos que aquí en Chile la mayoría de los medios son de oposición al gobierno, al igual que las ONG y al igual que, digamos, que los institutos, digamos, de derechos humanos que han venido en innumerables veces, digamos, a revisar los casos que ocurren aquí en Chile. Y bueno, producto de esta mejora en las pensiones, la reacción, digamos, de la oposición tuvo que ver con por qué no se hizo antes. O sea, ¿por qué no se hizo esto hace un año atrás o 2 años atrás y nos habríamos ahorrado el estallido? Bueno, el problema es que, como ocurre en todos los gobiernos, si no hay un paro, si no hay una protesta, si no hay una huelga, el gobierno no va a invertir, digamos, en apaciguar ese sector. El gobierno invierte, digamos, en mantener el orden social, en mantener, digamos, todo funcionando, y por lo tanto, las protestas previas que hubo probablemente quizás no despertaron, no llamaron la atención del gobierno, y claro, después del estallido fue necesario entonces ofrecer, digamos, este beneficio para un poco también calmar los ánimos. Y la oposición, por supuesto, la reacción fue por un lado positiva, porque claro, estaba bien subir las pensiones, pero principalmente negativa porque se pudo haber hecho antes. El punto es que es fácil, digamos, criticar cuando no es gobierno. Cuando uno está en oposición, tiene todas las soluciones, hasta que llega el gobierno, y ahí se le olvidan todas. El problema es que si tú tienes una pandemia, ¿cierto?, declarada en forma global, no sabes cuánto va a durar, no sabes cuál va a ser su impacto a nivel social, a nivel económico, no puedes, destinar fondos a elevar pensiones sin saber primero qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a ocurrir con el país. Ahora, después de un año, ahora en marzo cumplimos un año del primer caso en Chile, ya hay una visión bastante positiva respecto a las mejoras y sobre todo sobre el tema de la vacunación, a pesar de estos índices que les mencioné recién, que han ido aumentando consecuencia de la gente regresa a las vacaciones, pero aún así hay una vista bastante optimista respecto a la vacunación, y por lo mismo el impacto ya se pudo acotar, se pudo medir, y entonces sabemos entonces que hay una reserva que se puede destinar, ahora sí, a mejorar las pensiones, sabiendo que no van a haber más emergencias de tipo sanitario. Por lo tanto, claro, hace un año se pudo haber hecho, pero no habríamos sabido realmente si íbamos a alcanzar o no a responder, a tener la cobertura suficiente para, ¿cierto?, comprar todas las vacunas. Aquí en Chile se están manejando 4, 5, 6 vacunas distintas. Cada vacuna tiene un rango de vigencia, un rango etario donde es más efectiva, ¿cierto? Algunos es sobre los 40, otros de 18 a 50, otro es para los que tienen que ser algún tipo de enfermedad previa. Cada enfermedad tiene una zona donde es más efectiva, se están impartiendo de esa manera. Y afortunadamente se han sumado, ¿cierto?, a esta campaña no solamente los consultorios médicos de todo Chile, sino que también incluso las hospitales y clínicas de las Fuerzas Armadas, y por supuesto también incluso algunas clínicas privadas. Entonces es bastante masivo este fenómeno. Ahora, este fenómeno partió, igual que en todos los países, con la gente de mayor edad, sobre 90 años, 89, 88, 87, cada día bajaba un poco la edad, ya ahora vamos por cerca de los 60 y tantos. Y la duda que a mí me asalta es, una vez que ya lleguemos a los 50 o a los 40 y quede todo el resto de la gente, no sé cuál va a ser, no sé qué tan
responsable va a ser la respuesta de ese sector frente a la vacuna? La gente mayor, por supuesto, al ser la población de mayor riesgo, son los más interesados en vacunarse. Pero los jóvenes, como todos sabemos, en todos los países han tenido esta conducta un poco, ¿cierto?, de desentenderse del tema, se siguen reuniendo, festejando, viajando, y por supuesto, nosotros, bueno, sabiendo que ellos no van a sufrir, digamos, muchas consecuencias, se lo toman con bastante calma. Así que vamos a ver qué pasa una vez que logremos, digamos, vacunar a toda la gente de riesgo y tengamos, entre comillas, a los adultos o jóvenes de los 50, 40 para abajo. Vamos a ver qué tal es la tasa de respuesta, si va a haber o no gente interesada en vacunarse, y es probable que también en ese sentido ocurra que haya días en que no se vacune nadie, porque nadie va a querer ir a vacunarse. Vamos a ver qué ocurre entonces. Pero hasta ahora, por lo menos, la gente mayor, que es la de principal riesgo, ha sido, digamos, efectivamente la más responsable y la que ha asistido en forma, incluso con ayuda, ¿cierto? De gente que está en su casa postrada, se han levantado, han asistido, y en los casos de mayores dificultades, incluso se han designado pequeños grupos, digamos, que visitan sectores donde hay gente que no se puede levantar para que las vacunen directamente en su casa. Así que, por lo menos en ese sentido, ha sido una buena respuesta del gobierno, la que, por supuesto, no ha sido destacada por nadie de la oposición. Muy bien. Muchas gracias por tu participación, Patricio. Bien, pues yo creo que sí estoy en el mismo mundo, escucho lo mismo en monarquías, en las repúblicas y en la oposición y en la derecha y en la izquierda. México no es aparte de este mundo. En México es el tercer país de América Latina con dos dosis de aplicadas para cada 100,000 habitantes, o dos. Creo que Chile son 18 a 100,000 gentes, ¿no? Más o menos por 100,000 gentes. Y acá son 2 por cada 100,000. Estamos muy lentos. El rezago es fuerte. Se hizo buenas declaraciones en diciembre y noviembre. Dijeron que ya estaban todo controlado. Si ganaba Trump nos iban a inundar de vacunas, porque además creo que en la negociación que hizo él con nuestro presidente es que iba a ser gratis para nosotros. Era parte de lo que habíamos aportado al muro de hierro. Entonces, creo que esto ha habido muchas confusiones, pero hay esperanza, sobre todo que ya sabemos que va a llegar. Ya sabemos que hay 5 o 10 laboratorios. En nuestro caso, de México, creo que están en pláticas con 6 laboratorios. Están hablando de billones y billones y billones. Total, todo es planeación, y está llegando ahora sí en cuanto gotas, así como que si fuera cosa para la salud. Estamos recibiendo, necesitamos para vacunar a los doctores y a los ancianos 15 millones. Necesitamos vacunar lo que es Ecuador, 15 millones, o lo que es la Ciudad de México. Pero, obviamente, en este momento, nada más se han vacunado 1 millón de personas y en 750,000 personas van en la segunda etapa. O sea, falta muchísimo, un rezago total, hay mucha desinformación. Obviamente a mi presidente, para como a las monarquías y en Perú, a toda la clase política, se tuvo que enfermar para que lo vacunaran, lo metieron 10 días a Palacio, nunca apareció. El día que apareció más amarillo, le faltaba el sol que él necesita por el pueblo. Y luego, nunca supimos si le dio o no le dio, pero era tal la problemática de que no llegaban, que eran mentiras que les había comprado. No gana el presidente Trump, pues no llegaron, entonces tuvieron que comprarlas. Entonces, eso atrasó el procedimiento. Tuvo que salir el de Relaciones Exteriores, el ministro, y dice, no, ya estamos con la China, con la rusa, con la americana. Entonces ya comenzaron así las marcas. Y segundo, nos están llegando en abonos chiquitos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la estrategia? No vamos a vacunar a las poblaciones grandes, sino vamos a irnos a la provincia chica, a menos de 50,000 habitantes por provincia. Entonces, pues están en la montaña, en la costa, en la sierra, se está vacunando. ¿Y qué pasó? Que la gente de la ciudad se fue, hizo cola
a acabarse las vacunas de la población interior. Eso hizo que mucha gente se exhibiera y fuera a quitarle la vacuna a esas poblaciones. Ha sido desorganizado, pero yo creo que seguimos siendo humanos, seguimos siendo latinos, seguimos siendo corruptos, seguimos siendo todo lo que sucede, pues esto no nos iba a mejorar la pandemia. La pandemia no nos va a mejorar en un proceso ni electoral, ni político, ni social, ni de salud. Sí nos vino a destapar el sistema de salud. Decíamos que iba a ser, una de las propuestas en campaña era que iba a ser como el sistema de salud como Dinamarca o Holanda, que iban a ser los mejores. No, ni Holanda, ellos más organizados, son más poquitos, también hay que ser conscientes que son más poquitos, nosotros somos más muchos, y hacemos cola, y con es más, yo entiendo que la corrupción va a estar tal que la gente se va a vacunar 3 o 4 veces, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque la inseguridad, no le creemos. Y segundo, hace unos días también tuvieron que esconder al secretario de salud, porque vino un escándalo muy fuerte de él, que no salgas de tu casa, quédate en tu casa, y se le descubrió en Huatulco con una novia en pleno sol, y él en un fin de semana tomando y fumando, y nosotros en casa, ¿no? Entonces, eso fue un escándalo terrible que tuvieron que meterlo. Ya le dio también a él, ya le dio. Lo metieron, lo pusieron más amarillo y no ha salido. Entonces, todo lo que sucede es un poco de desorden social, de desorden político y administrativo. Aunado que nosotros empezamos, el día de mañana empezamos 15 procesos electorales de los 15 gobernadores que va a haber un cambio. Entonces, ¿qué pasa? Que este proceso se está juntando con la elección, y obviamente, ¿quién cree que vacuna? Pues el partido del presidente, los Morena. Entonces, ya el mismo Instituto Electoral dijo, a ver, no, porque nos están pidiendo credenciales y fotografías. O sea, este es el mismo acarreo político de siempre, de toda la vida. Entonces, se está confundiendo la salud con Morena, con la elección. Entonces, se está convirtiendo al 100% electoral. Entonces, si yo no voto por Morena, pues a lo mejor me toca, me va a tocar porque estoy moreno y estoy viejito, ¿no? Así sí me va a tocar, pero ya se le señaló el Instituto Electoral que cuidado con las que nadie debe presentar su credencial ni su con fotografía. Y segundo, llevamos nada más 275,000 ancianos vacunados y parte de 700 de salud. Esto va muy lento, vamos a terminar la elección, vamos a saber, esto va a estar, Linda, como ustedes, a segunda vueltas no vamos a saber nada, ¿no? Entonces, señores, no nos queda más que nosotros cuidarnos, seguir el mismo protocolo, gracias al protocolo que hacemos diario nosotros. No sé si se están fijando, no crean que este airecito es mayor, es alcohol puro, que tenemos que cuidarnos, y obviamente con el tapabocas, todo el protocolo que necesitamos. Creo que los países, y yo me felicito a Chile, por ejemplo, a un amigo que son los primeros, ahí va Ecuador, ahí va Perú, nosotros estamos muy lentos, pero bueno, ya está la esperanza a la puerta de la esquina, y eso es importante. Así es. La dinámica era responder preguntas de nuestros seguidores. Yo ya las estoy respondiendo. Son preguntas muy, muy básicas. Están contestadas por escrito. Si alguien quiere hacer una puntualización o que tengan alguna curiosidad de un país que estemos aquí con otro, adelante, tienen la palabra, por favor. Bueno, yo creo que felicitar a Chile, creo que es buenísimo que ellos hayan enmarcado una buena política de vacunación, y pues encabeza en Latinoamérica. La verdad, compagino mucho con lo que dice Sergio, el hecho mismo de que a veces esta mala práctica que se viene haciendo en nuestros gobiernos en Latinoamérica
hace que realmente la gente muchas veces pierda la esperanza. Qué bueno por Chile, porque saber que ha superado muchísimas crisis de un país que ha sido golpeado por tsunamis, terremotos, que vive en una tierra que tiembla mucho, pero sin embargo que buenas decisiones acertadas, con prontitud y con rapidez, se generan esos resultados. Más allá de las críticas políticas de los partidos contendores, creo que es importante realizar esta buena comunicación asertiva. Y creo que la comunicación asertiva ayuda a que esa comunicación genere esa empatía también con los públicos y ojalá pues esa buena forma de hacer de esta política pública, de poder preocuparse realmente por la gente. Creo que hay una decadencia en la parte política en Latinoamérica, Vale. que lo voy a poner aquí sobre la mesa. O sea, nosotros decimos de aquí, es como esa forma del que es más vivo que otro, ¿no? Como de supervivencia, nuestro cerebro límbico de que necesito curarme. Aquí pasó algo anecdótico, que periodistas salieron defendiendo que ellos han sido escogidos porque son personas vulnerables. Entonces es cuando uno se pregunta, vulnerables venimos a ser todos, o sea, no por ser periodistas, no por ser presidentes de partidos de fútbol o de federaciones de fútbol, tienen derecho a vacunarse. Porque es ahí donde comenzamos a ver la corrupción que tenemos en Latinoamérica. El saber que no respetamos los que están en primera línea, las personas de limpieza de los hospitales, donde realmente la gente se está muriendo. Y parece que nuestros gobiernos de Latinoamérica cierran los ojos y nos hacen como el mago, ¿no? Que dice, mire para acá, pero ve así y salen las palomas y salen un montón de pañuelos, que es puro truco. Creo que esto nos deja una enseñanza de saber que si no nos humanizamos, porque antes hablábamos de humanizar la política, ahora yo digo, la política es humana siempre y cuando quien la ejerza considere realmente que no vive en un país en el que solo manipula, ordena, y disrumpe con lo que hace, sino que también necesitamos líderes y creo que eso es lo que a nosotros, desde la consultoría, desde nuestras propias trincheras, debemos ir embanderando. Y siempre creo que lo importante también del liderazgo, que ojalá este caos electoral, este caos político en Latinoamérica también comienza con la corresponsabilidad ciudadana, porque muchas veces estos fenómenos, voy a nombrarlo así porque no tengo otra forma de decirlo, también se presentan porque nosotros actuamos de manera visceral. Y está bien, o sea, los seres humanos emocionales al 100%, pero también hay que ver que esos gobiernos también es la representación de lo que hacemos. Yo digo que Sebastián Piñera, que tuvo un proceso complejo cuando en su anterior administración, donde también salió airoso. Miren realmente cómo comienzan a verse como una comunicación de crisis bien manejada puede darle ganancia realmente a la imagen y credibilidad de un presidente. Yo recuerdo, y lo tomo en algunos temas de comunicación política, cuando Piñera estaba en un proceso realmente de una imagen totalmente debilitada, pasó el tema de los mineros y él de alguna manera se apropió de esa comunicación y logró nuevamente empatizar con sus públicos. Es ahí donde quería justamente también puntualizar de cómo nosotros creamos esos sentimientos, ¿no? Esos sentimientos que nos hacen identificar y que nos hacen encariñarnos con los políticos. Y que estas buenas decisiones, pues lo que hacen también es no solamente levantar el posicionamiento de una imagen, de un candidato, de un presidente, sino también saber que esas buenas decisiones no emocionales por el momento, pues también pueden trascender, ¿no? Y quién sabe, pues ahora con esta muy buena decisión y sobre todo con esta felicitación del mundo hacia Latinoamérica y Chile, pues también su economía que se ha visto también, a pesar de crecer en temas complejos que les ha tocado vivir durante estos años, pues siempre salgan airosos. Y creo que Bolivia también comenzó a ser un tema importante y también creo que es importante analizar cómo se va transformando, yo digo, esta metamorfosis, ¿no? De que los gobiernos de izquierda siguen manteniendo el poder. Y yo creo que ahí es donde nosotros como consultores, ustedes que nos están viendo como electores, realmente hagamos
de alguna manera podamos ver ese panorama político y cómo nosotros dentro de Latinoamérica también debemos aprender a reclutar a la gente y no ponerla a dedo, ¿no? Sino realmente sabiendo que esa persona, cuando reclutamos, comenzamos a generar una política más sana, una política que no sea de interés. Ojalá, yo siempre creo que lo utópico siempre va a ser parte de poder soñar en grande y ojalá podamos nosotros a través de esta pandemia, yo digo que si hoy no mejoramos, no humanizamos, no proyectamos, vendrán cosas peores, vendrán virus peores, pero creo que eso es el momento adecuado donde todavía tenemos la oportunidad, sí, de demostrar, de sacar esa mejor versión de nosotros mismos, pero muchas veces la gente decae por el comportamiento que tienen nuestros políticos en Latinoamérica. Y creo que es bueno felicitar esas buenas acciones, que podamos o no ser de una élite política, de una ideología, pero creo que esto también da cuenta de que con una buena planificación también podemos nosotros generar nuevos cambios en la sociedad. Es algo que yo a través de la organización que estoy liderando en el tema de salud emocional, tanto yo digo que también hay que empoderar mucho el tema de poder cambiar también esos paradigmas, de esas taras mentales que tenemos, porque no solamente es tema de echar la culpa a la política, porque quienes los ponen en el poder somos nosotros, sino saber realmente reconocer toda la capacidad que tiene el ser humano para poder crear cosas increíbles. Y yo creo que cuando realmente le demos el poder a la ciudadanía, no solamente por el voto, sino de poder gestionar sus emociones, desde la información que los periodistas, quienes ejercemos el tema de la comunicación, seamos claros, concisos y concretos, podemos también dibujar un nuevo ambiente. Yo creo que los seres humanos, puntualizando, la política es hermosa. Yo creo que uno debe enamorarse de la política porque la política es servicio. Pero esta palabra corrupción, cuando la gente quiere insertarse en política, quiere hacer algo, la gente lo asocia con podredumbre, corrupción, y todas las palabras derivadas de estas acciones que se han venido dando. Y creo que este es un momento, yo digo que es el mejor momento en el que los seres humanos realmente estamos para descubrir de qué estamos hechos. Hasta dónde podemos nosotros también construir sociedades y ser parte del aporte. Ojalá no seamos los típicos, como somos en Latinoamérica, perdón, tenemos tantas cosas parecidas, donde nos encanta criticar, pero no ser positivo. Y simplemente los gobiernos que nos rigen, de los que nos quejamos, de los que criticamos, de los que decimos, es parte y reflejo de la sociedad y de la psicología de masas que hoy tenemos. Así que simplemente, Patricio, pues felicitar a tu país, qué bueno, ojalá estas iniciativas a través de tu experticia, de tu comunicación, puedan llegar a conocer, ¿no? A veces creo que estas buenas experiencias replicables podrían cambiar también muchas de las acciones que se están tomando en nuestros países y mucha gente, pues, deje ya de morir, ¿no? Porque es muy triste saber que una vida humana es irreparable y que no solamente se junta el tema de la corrupción, sino el tema de la delincuencia, el tema de la hambruna, solamente con el hecho de saber que el agua ya ahora está en la bolsa de valores, nos podemos imaginar que si hoy no podemos controlar, mañana realmente nuestras sociedades serán un caos, serán propias guerras civiles dentro de nosotros y creo que hay que rescatar la esencia del ser humano. Es lo que yo profeso, es lo que yo desde mi situación, desde mi aprendizaje, pues creo que el conocimiento, esto sí lo digo gracias a nuestro queridísimo Víctor Vargas, que decía, la comunicación y el conocimiento es poder, pero el poder termina el conocimiento cuando no hay acción. Entonces, accionamos desde estos foros, desde estas participaciones, desde que la gente tome en cuenta, porque es bueno saber la coyuntura de Latinoamérica, porque es la muy buena forma también de hacer política y de replicar las cosas positivas. Bien, muy bien, sí, efectivamente. Muy bien, me encanta tu pensamiento. Sandra, ¿quieres participar? Sí, bueno, si aún tenemos unos minutos. Claro. Sí, adelante, Sí. por supuesto. Ya metí todos mis dólares en este programa, tú no te preocupes. Okay, muchas gracias. Respeté mis 5 minutos iniciales. Entonces ahora se esperan 3 adicionales. Pero no me cobren por minuto, ¿eh? No. Fíjate, decía Patricio de los balones de oxígeno, de oxígeno, las toneladas de oxígeno que nos
que nos donan. Vamos a hacer hay que cerrar los micrófonos porque alguien está teniendo No, es aire ella. por ahí. Tiene ella? viento. Okay. Es Sandra que tiene buen viento de cara. Se le mueve la pantalla. Ok. Ok. Sí, bueno, eran 40 millones que nos proveía Chile y Ecuador 12, pero lo cierto es que Perú tiene una deficiencia de 120 por día, 120 millones de toneladas por día. Es decir, estamos en una situación límite, totalmente extrema, ya hemos pasado del 1,000,000 y pico de infectados, hemos pasado los 100,000 fallecidos. Y hay un tema importante también, que por qué otros gobiernos operan mejor que, digamos, que Perú. Pongo a Perú porque de alguna forma es el peor que ha manejado entre Chile, Ecuador, Bolivia. Perú es el que peor lo habría hecho. Está también un tema de la demanda y la oportunidad de compra. Entonces, hay un monopolio de comercialización de las vacunas en este momento que no permite también, por temas de normativa, por temas de protocolo, por temas de formalidad en la compra de X o Y país, hacerse de estas vacunas, porque de esto depende mucho el éxito de las políticas públicas de cada país. Es cierto lo que decía Patricio, o sea, es fácil criticar cuando no estás en el gobierno, es fácil criticar desde la oposición, pero lo cierto es que lo que pasa con Chile, digamos, no es una situación azarosa, ni es una situación que lo haya hecho un presidente, ni un gobierno, ni un grupo de ciudadanía de este momento, sino que ya tenían de alguna forma contingencias ante crisis o, digamos, mecanismos mucho más asertivos para poder hacerse de compras. Esto es muy importante, puede parecer un tema, digamos, que no viene al caso, pero es clave ese tema también de tener menos índices de corrupción, porque estamos notando que en el tema de la compra de las vacunas, el tema de los indicadores más álgidos o menos álgidos de corrupción sí tienen que ver con quién tuvo o quién obtuvo, quién se hizo de las vacunas primero y quién tuvo mayor cantidad de, porque esa capacidad de comercializar de manera transparente, capacidad de, digamos, costear, capacidad de hacer las comparaciones del mercado, tiene que ver muchísimo con la efectividad del gobierno en instalar las vacunas. Antes de Argentina estuvo desde diciembre, me parece que Chile también. Perú no logra aún porque la dosis que llegó el 7 fue casi simbólica. Entonces, en ese sentido, yo pienso que más que una cuestión de, digamos, de felicitar a un gobernante, es saludar o mirar con asertividad ciertas políticas de ciertos países que, a pesar de la crisis económica y la crisis política, sociopolítica y la crisis e incluso de ideología que ha vivido Chile, y económica también, ha podido y sigue manejando esta forma de gobierno. Entonces yo creo que por allí va el tema de cómo es que se hace más rápido de. Acá lo que nosotros tenemos es que para comprar la vacuna vas cotizando a 5 o 6 y entonces en ese proceso a la par van suscitándose situaciones de compras ilícitas de mascarillas, digamos, compras fantasiosas del tema de oxígeno. Es decir, tiene muchísimo que ver la realidad sociocultural y sociopolítica de una nación a la hora de afrontar una crisis. Por eso es tan importante, tan clave, tan necesario que ojalá y la pandemia nos ayude a llevar mejores gobernantes. No solo decentes, no solo probos, no solo eficaces, sino gente que conozca, ¿no? Nosotros vamos de vacancia en vacancia y de disolución de congresos básicamente por incapacidad técnica. Y qué importante es no solo ser el buen orador, no solo trabajar marca, discurso, branding, narrativa, campañas exitosas, digamos, campañas con mucha forma. Qué importante es que haya una capacidad técnica de resolución del conflicto para tiempos de crisis. No digo una crisis pandémica, porque digamos esto no lo teníamos previsto, pero cualquier crisis. Entonces Chile es algo que sí tuvo y sí mantuvo y lo ha ido, digamos, formando en años. Y tiene que ver también con el nivel de educación.
el nivel de inversión en educación que tenía ese país respecto a Perú, por ejemplo. Entonces, todo eso hace que puedas solucionar un tema tan complejo como puede hacer compras masivas. O sea, no hablamos de comprar 10.000 vacunas, hablamos de comprar en Perú 38 millones de, Canadá ha comprado 8 millones por persona, Estados Unidos 3, 4. El Reino Unido ha prohibido la emisión de vacunas. Tenemos 12.000 millones de vacunas aprobadas y compradas ya, pero lo que dice el Reino Unido es no brindar a los países más chicos, más pobres, llámese nosotros, porque primero ellos. Entonces también demuestra un poco la capacidad monopólica de los mercados. Pienso que algo que dijo Patricio, cómo es que también han ido avanzando. La empresa privada, los institutos ya organizados o las propias instancias de salud han cooperado en, no obviamente la compra, porque la compra privada todos ya sabemos que no existe, porque no hay tal oferta, pero ¿qué es lo que pasa? Que de pronto la sociedad minera podría ser algunas sociedades poderosas económicamente en los países pudiesen adquirir para sus trabajadores, para su sector laboral, para sus familias y así quitarle cierta carga al gobierno. Digamos, son una serie de formas y políticas y prácticas que los gobiernos hacen para amortiguar, porque no es tan simple como comprar y ahora el proceso de vacunación. O sea, el proceso de vacunación a 30 millones, en este caso peruanos, es absolutamente complejo. O sea, no es una cuestión que vaya a demandar meses, y más aún cuando no hay vacunas. Entonces, lo que pasa en Perú es que la gente ha querido irse a Chile el mes pasado, pero bueno, ahí se habló que Chile también como que cerraba ya las fronteras, porque claro, la vacuna aparentemente está entre 5 y 35 dólares, lo que los balones de oxígeno acá y las pruebas moleculares y todo eso son 10 veces más. Entonces, en ese sentido, ¿qué es a dónde apuntamos? A que los gobiernos en realidad, y esto tan importante que quería rescatar, justo lo hablaba con una consultora ayer, es no solo vamos a atender el tema de campañas, formas, marcas poderosas, mensajes persuasivos, mensajes impactantes. Vamos a atender gente que tenga la capacidad y digamos la formalidad y la decencia de poder manejar técnicamente un país más allá de solo formas. Y nosotros trabajamos finalmente con esas personas. Entonces, claro, finalmente tú no sabes. Tú puedes trabajar con mucha gente que te dice A, B y C, pero al final nosotros también de alguna forma somos responsables de a quienes acompañamos o a quienes llevamos al poder, sea desde una alcaldía chiquita, una prefectura, un gobierno, una presidencia, o ser parte de una campaña presidencial. Entonces, por allí va de alguna forma la reflexión, pero no es tan simple como que es este gobierno o es este presidente. Son años, décadas de inversión en temas de funcionamiento o Estado moderno, Estado tecnológico o educación, salud, que ha tenido Chile a pesar de las deficiencias económicas que hayan podido surgir y las crisis sociopolíticas básicamente y digamos reforzadas por la izquierda que han podido surgir. En Perú básicamente es una cuestión inexplicable, de otra galaxia. Ya no sabemos realmente en qué punto estamos. Nosotros tenemos unas crisis mucho más fuertes que Ecuador, que Bolivia, que Chile de lejos. Es un país donde no te aburres nunca del tema político, pero bueno, en este proceso estamos. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, Sandra. Gracias. Oye, Sergio. Dime. Yo quería hacer un comentario a propósito de lo que estaban comentando justamente Sandra y Linda. Bueno, un tema que se me olvidó mencionar es que ahora en Chile, o sea, no ahora, en abril, en un par de meses más, existe una elección. En realidad, son elecciones que deberían haberse realizado el año pasado, pero claro, el año pasado no se pudo por el tema de la pandemia, se corrieron para pero este año, además, ya existían otras elecciones, se juntaron todas. Entonces, tenemos una elección en abril donde van a haber, por un lado, elección de alcaldes y concejales, que es lo normal. Además, ese mismo día y en la misma elección de gobernadores. Los gobernadores aquí en Chile existieron hace muchas décadas y se eliminaron. Esa figura la reemplazó posteriormente el intendente. Ahora hay un intendente regional
por cada región de Chile. Y ahora, bueno, esa figura del intendente le cambiaron el nombre, se llama algo así como representante presidencial o algo por el estilo. Bueno, el tema es que este representante presidencial obviamente representa la voluntad, la visión del gobierno para esa región, pero lo que no existía era la contraparte, es decir, qué es lo que la región quería hacer, qué es lo que la región quería, digamos, construir o desarrollar. Entonces, esta contraparte que no existía se va a crear, se va a, digamos, volver a traer a la vigencia el cargo de gobernador, y todavía no está realmente claro cuáles son las atribuciones del gobernador, cuál es su poder, cuál es su peso. Por lo tanto, a pesar de que hay muchos candidatos a gobernadores actualmente, ninguno sabe realmente qué es lo que puede ofrecer o qué es lo que puede hacer. Entonces, tenemos gobernadores, alcaldes y concejales, y agrégale a esto, además, la elección de constituyentes, producto, ¿cierto?, de esta crisis que ocurrió en el 2019, el gobierno como una forma, pudo haber escogido otra, pero escogió esa, como una forma de apaciguar los ánimos, ofreció como sacrificio la Constitución. Entonces, una Constitución que durante 30 años redujo la pobreza de un 40% a un 8%, se la ofreció a la oposición para que la oposición pudiera, en el fondo, cambiarla. Y esa elección, la elección por el cambio de la Constitución, fue ganada por la oposición, obviamente. Digo obviamente porque durante un año de campaña en la calle, con vandalismo, con saqueos, con destrucción de propiedad pública y privada, tenían obviamente todas las de ganar, a cambio de un mes de campaña oficial en la televisión, que fue la que tuvo el gobierno, digamos, y los partidos de oposición. Entonces, un año de campaña en la calle versus un mes de campaña en televisión, obviamente ganó la calle. Así que, bueno, se entregó esta constitución para apaciguar los ánimos, y entonces en esta elección tenemos que agregarle también los constituyentes, que van a ser las personas que van a redactar la nueva constitución para Chile. Entonces tenemos 4 elecciones: alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes. Y cada voto, cada elección, tiene una cantidad de nombres increíble. Entonces tú entras a la casilla donde hay que votar con sábanas, con 4 sábanas, una para cada elección, y tienes que marcarla y doblarla, ¿cierto? Y después colocarle un adhesivo para que no se abra, y luego salir con tu colección de sábanas aquí para poder entregar y depositarlas dentro de cada urna. Así que va a ser tan engorroso y va a ser tan, además, riesgoso, ¿cierto?, juntar a toda la población, a todos al electorado del país para esta jornada que se está proponiendo actualmente en el Congreso, cambiar la fecha de la elección, y en lugar de hacerlo en un solo día, hacerlo en 2 días. Entonces, en lugar de hacerlo un día domingo, hacerlo sábado y domingo. Es una alternativa. Y la otra alternativa es hacerlo un día domingo y luego a la semana siguiente, el domingo que sigue. De tal forma de descongestionar un poco los lugares de votación, bajar, ¿cierto?, la tasa de riesgo, y que la gente también tenga más tiempo para leer toda esta sábana de nombres que le entregan, y poder marcar tranquilamente el voto sin la presión de que tiene 500 personas detrás esperando entrar para también poder votar. Entonces, tenemos esta elección, como les decía, ahora en abril, el 11 de abril, y resulta que toda esta campaña vacunatoria que ha emprendido el gobierno se está realizando, obviamente, con la colaboración de los niveles locales, es decir, de las alcaldías, de los municipios de cada comuna. Por lo tanto, los alcaldes han tenido un rol bastante protagónico en el tema de la vacunación, y claro, tal como lo mencionaba Sergio, los alcaldes de que están postulando a la reelección, por supuesto que están usando el tema de la vacuna, ¿cierto?, como parte de su campaña, ¿cierto? Ellos están llevando la salud a su electorado. Ahora, pero al mismo tiempo, los alcaldes de oposición, ¿cierto?, que no desean, incluso a costa de la salud de su electorado, que no desean mejorar o contribuir a la mejora de la imagen del presidente, buscan de alguna manera que esta vacunación no beneficie al gobierno. ¿De qué manera? Bueno,
tal como mencionaban ustedes, en sus diferentes países siempre hay una precedencia, el personal médico, ¿verdad? La gente con enfermedades previas, qué sé yo, y por supuesto la gente que apoya, los bomberos, los carabineros, en fin, en cada país. Y luego de ahí para abajo la población civil y escalonada por edad, en fin. Bueno, esta jerarquía, ¿cierto?, de vacunación, algunos alcaldes o algunos municipios han deseado y han, digamos, propuesto a su electorado saltársela en el sentido de que ellos como alcaldes tienen la facultad de cambiar esa precedencia. Entonces, por ejemplo, acá en Chile, ahora en marzo, se reiniciaron las clases presenciales en los colegios, pero es una asistencia voluntaria. Es decir, claro. Si el padre, por el motivo que sea, tiene alguna aprensión y no desea enviar al niño, no lo envía y toma la clase desde su casa a través de Internet. Pero los que sí quieren enviarlos, y estoy seguro que hay muchos padres que quieren sacar a su hijo de la casa después de un año de tenerlos metidos encima de ellos, hay muchos padres que sí están dispuestos a enviar a los niños al colegio. Entonces, ¿qué ocurre? Estos alcaldes de oposición han dicho, bueno, una forma justamente de minimizar el riesgo de contagio es dándole precedencia a los profesores. Entonces, antes de los veteranos y antes de los médicos y antes que todo el resto, vamos a vacunar a los profesores. En Chile, imagino que en otros países debe ser muy parecido, el colegio de profesores está dirigido por comunistas y ha sido una tradición histórica durante muchas décadas. Por lo tanto, ellos, por supuesto, están muy contentos, ¿cierto?, de que a ellos les den la precedencia frente a todo el resto de las otras categorías. Entonces, se ha producido un enfrentamiento entre el gobierno y estas alcaldías y estos municipios que a su antojo, a su discreción, han cambiado el orden de precedencia. Ahora, como es el gobierno el que reparte las vacunas, por supuesto que también se produce ahí entonces una negociación. O sea, si tú me avisas que no vas a respetar la precedencia, yo no te entrego las vacunas. Entonces ahí se produce una negociación, se llega a algún tipo de acuerdo, en fin. Y además, digamos, lo que mencionaban, ¿cómo se llama?, Sandra y Linda. Claro, este confinamiento al que hemos estado sometidos durante más de un año, sin duda que nos ha revelado aspectos de nuestros gobernantes y de nuestra clase gobernante, más que del individuo, de la clase completa, que algunos ya sospechábamos y que son cambios que desafortunadamente no son cambios, digamos, positivos. Mucha gente, yo recuerdo cuando comenzó el año pasado, mucha gente muy idealista, muy optimista, ¿cierto? Decía, bueno, esta pandemia nos va a enseñar algo. Después de esto vamos a ser diferentes, vamos a ser mejores personas, vamos a ser más humanitarios, vamos a ser más solidarios y aquí y acá. Bueno, desafortunadamente las desgracias, como la pandemia, sí, revelan muchos aspectos que a veces estaban escondidos y desafortunadamente lo que uno esconde no siempre es lo mejor. Entonces hemos descubierto que estas clases políticas, claro, si tienen la posibilidad de saltarse la fila y vacunarse antes, no les importa, digamos, la precedencia y lo van a aprovechar igual. Y también hemos descubierto que en el caso, por ejemplo, particular de Piñera, que se mencionaba con bastante, a modo de ejemplo, Piñera en gran medida no fue, quizá, claro, él fue el que dio la orden, él fue el que puso la firma, ¿cierto?, para que se negociara con las diferentes laboratorios y las compras con la respectiva entrega. Sin embargo, todo esto obviamente tuvo que ser de alguna manera planeado, planificado por el ministro de Salud de esa época. Digo de esa época porque el ministro Mañalich, que fue el que se hizo cargo de la pandemia y que de alguna manera también estuvo involucrado en la compra de todas estas vacunas con diferentes laboratorios, fue, al igual que la Constitución, fue sacrificado en aras digamos, para satisfacer a la oposición. Recuerdo que durante los meses más álgidos, con más contagios, ¿cierto?, que fue cerca de ahí de junio, julio del año pasado, 2020, en un día, no recuerdo exactamente cuál, pero no lo mismo, en un día cualquiera entre junio y julio, las estadísticas de contagiados comparados contra 1.000 habitantes para, qué sé yo, en forma diaria y a nivel latinoamericano, Chile salió el primer lugar.
doy todos estos detalles porque la gente que maneja estadística, no sé si habrá acá matemáticos o algún ingeniero, saben que tú puedes sacar estadísticas de todo. Tú puedes sacar estadísticas diarias, semanales, qué sé yo, mensuales, anuales. Tú puedes sacar estadísticas por segmentos de población, qué sé yo, por... en fin, tú puedes buscar el número que te sirve. Tú puedes buscar el número que te ayuda a explicar lo que tú quieres. Por lo tanto, bueno, se dio que un día la cantidad de infectados por 1.000 habitantes en forma diaria, no semanal, ni mensual, ni acumulada, sino que en forma diaria, en ese día Chile fue el más alto. Por lo tanto, ese solo número bastó para que la oposición pidiera la renuncia del ministro de Salud y, por supuesto, Piñera, que ha sido muy obsecuente con la oposición desde el estallido social. En ese sentido, tengo que reconocer, hay mucha gente, bueno, una de las explicaciones justamente de la baja popularidad de Piñera es que justamente Piñera, que fue elegido por la derecha, no ha gobernado para la derecha. La derecha lo que quería cuando fue el estallido era que hubiese orden, que hubiese estabilidad, que hubiese, que se devolviese, digamos, a la gente la seguridad de salir a la calle. Pero Piñera hizo un intento de toque de queda con militares en la calle y duró 2 o 3 días, los metió a los cuarteles y nunca más pasó nada. De ahí en adelante, todo lo que ha ocurrido permanentemente, ya como les digo, es una rutina de saqueos, portonazos, asaltos, homicidios, incendios, ataques a cuarteles, en fin, eso ya es algo diario que ni siquiera aparece en las noticias de la televisión. Entonces, una forma de apaciguar a la oposición más radical, la que está obviamente detrás de todas estas manifestaciones, fue sacrificar al ministro. Sacrificó al ministro y lo reemplazaron con otro que ha gestionado bastante bien la situación, pero fue ese ministro al que sacrificaron, justamente el que se hizo cargo, el que estuvo, digamos, al frente de planificar todas las compras y todas las entregas de los respectivos laboratorios. Ahora, desafortunadamente, como les mencionaba, en cualquier otro país donde con los índices que ustedes conocen, la popularidad del presidente debiera estar por las nubes, ¿cierto? Sin embargo, claro. Si ustedes revisan las estadísticas o los periódicos, Piñera no sube del 20-26%, con suerte, 20-26%. Ese es su máximo, y mínimo ha llegado hasta el 8%, 7-8%, el mínimo, hasta el 26%. ¿Por qué no sube del 26%? Bueno, porque hay un sector de la derecha que ya no lo apoya. O sea, bueno, obviamente tiene a toda la oposición en contra y eso significa un 45% seguro. O sea, más o menos la mitad del país lo tiene en contra, no importa lo que haga, no importa lo que diga. Pero de su sector, la gente que lo eligió, un sector importante, sobre todo los más conservadores, los más duros, entre comillas, están desilusionados. Sienten que Piñera los ha traicionado, sienten que Piñera le ha entregado el país a la oposición y no ha hecho nada para controlar de hecho no ha hecho nada para controlar los desmanes, y que en el fondo el caos, el desorden, la violencia y la delincuencia que se viven a diario va a ser un legado de Piñera. Si bien es cierto, Piñera pudo haber evitado una guerra civil, que se hubiera sacado a los militares a la calle de una forma más agresiva, más ofensiva, probablemente habría provocado una respuesta también más violenta, digamos, de la gente que estaba organizando esta insurrección, y eso habría provocado obviamente bajas, miles de bajas, y se habría formado un bloque, ¿cierto?, de resistencia al gobierno mucho más fuerte y mucho más agresiva de lo que existe hoy en día. Hoy en día la resistencia está, como les mencionaba antes, en el Poder Legislativo, el Congreso, al menos la Cámara de Diputados, la Cámara Baja. En Chile siempre históricamente ha estado dirigida por la izquierda. No así la Cámara Alta se va alternando, a veces la izquierda, a veces la derecha, pero la Baja siempre ha estado en manos de la izquierda. El Poder Legislativo, todos los fiscales y jueces, o gran mayoría o gran parte de ellos, fueron designados, nombrados por el gobierno anterior, el gobierno de la presidenta Bachelet. Muy bien. Y por lo tanto, claro, entonces han sido bastante benignos en sus investigaciones respecto a todos estos delitos que les mencionaba. La gente, cuando es capturada, se les pide un control de identidad, ellos dan su número, dan su dirección y se van para su casa. Y eso es todo. Entonces, han habido ataques con bombas Molotov, han habido ataques con ácido, a carabineros, a civiles, y a la gente, cuando la detienen, le piden el nombre, la dirección y se va para la casa.
Eso fue todo. Muy bien, me gustaría responder una pregunta de Yanina Moreno Monroy, que tiene que ver con lo que estamos hablando de que va a haber elecciones a alcaldes y gobernadores en Bolivia. De hecho, o sea, todos estamos de acuerdo que va a haber en la mayoría de nuestros países elecciones. En México, el 6 de junio se eligen a más de 21,000 cargos. En México, rápidamente para hacer un conocimiento a la gente que no es de México, hay 32 estados, de los cuales 15 renuevan gobernatura, que es como el jefe político más importante, o sea, la cabeza política de ese territorio. También se renuevan alcaldes, lo que es también los congresos locales y el Congreso Federal. En México tenemos 500 diputados y se renuevan los 500. Son cada 3 años las elecciones en México para reelegir lo que es alcaldes, presidentes municipales aquí y los diputados ya sea locales o federales. Entonces, también la gente tiene miedo, no tanto miedo, pero tiene algo de reserva, porque no se sabe qué va a hacer el Instituto Nacional Electoral, que es el responsable de hacer las elecciones. Se dice que en una casilla pueden entrar hasta 20 personas, dependiendo de los partidos que haya en representación. Pero entre el encargado de casilla, los representantes de los partidos, los auditores, etcétera, etcétera, y a veces imagínense que es en una casa cerrada, eso debe estar prohibido, porque según, no dejan hacer reuniones de más de 10 personas para los civiles, para nosotros, y ellos sí pueden estar 20, 25 personas dentro de un cuartito, o sea, ahí hay que tener mucho cuidado. No ha dicho todavía el Instituto Nacional Electoral, no ha dicho el protocolo todavía de las elecciones, todo el mundo se queja, y es algo que compartimos con Yanina Moreno. Nada más para despedir, para no alargarnos más, Sergio, ¿quieres hacer alguna participación? Sí, realmente me llena esa satisfacción estar aquí con ustedes. Se alargan las conferencias porque aquí sabemos de historia, de política, de salud, de bienestar y además de amigos. Yo me quedo con la idea de que América Latina está avanzando en la vacunación, pero hay dos brazos que no los están usando ningún gobierno, pero no lo están usando ningún gobierno en el mundo. En mis tiempos, hace en los 60, 70, los 80, había dos organismos internacionales que participaban en las guerras, que participaban para pacificar y para aliviar. La Cruz Roja. Yo no veo a la Cruz Roja Mundial intervenir en esta pandemia. Yo soy consejero aquí en Aguascalientes de la Cruz Roja y lo único que hacemos es prestar las 14 ambulancias que tenemos porque la institución del Seguro Social o el gobierno no tiene ambulancias para transportar enfermos del COVID y es lo que hace. Y yo no veo ni al Club Rotario Internacional que ha levantado la mano en la vacunación cuando el Club Rotario tiene 1.200.000 socios en el mundo y desde el 85 hemos pagado la vacuna de la polio, por ejemplo, la pagamos y la aplicamos. Y hoy por hoy, en México, ayer yo tuve mi sesión rotaria, el gobierno del presidente prohibió que se vacune a la población a la polio. O sea, estamos llegando atrás 30, 50 años. Y esas dos, cuando hablaba Linda de la sociedad, de los periodistas, de la sociedad civil, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, creo que no están respetando los gobiernos a grupos internacionales que la Cruz Roja pues tiene 116 años, el Cruz Roja tan igual, estando en todas las pandemias, en todas las guerras, y hoy por hoy no le escucho a nivel internacional. Ayer hacía yo una aclaración en mi club y levantaba yo la mano y levantaba la voz que somos brazos para ayudar y los gobiernos no quieren que se les ayude. Es más, los protocolos son los más raros. ¿Y por qué? Porque lo están haciendo muy mal. Yo me quedo con eso. Yo agradezco muchísimo la oportunidad que nos dan de conocer el termómetro, la temperatura que traemos en cada país de los que somos representantes políticos en esta pandemia. Yo agradezco muchísimo la oportunidad. Por ahí nos vamos a ver en unos días más. Tengo una muy buena noticia que darles. Linda, por ahí en el Congreso, platícanos del Congreso que va a haber
10, 11 y 12. ¿Sabes? Bueno, por supuesto, bueno, les quiero contar que también soy parte de la Red Latinoamericana de Consultores Políticos de RedCob Latam y queremos invitarles a todos ustedes también y a la gente que nos está mirando a que se inscriban. Vamos a estar muchísimos consultores de varios países del mundo, donde vamos a hacer un análisis de imagen, campañas electorales, de lo que se viene, el tema emocional, realmente de lujo. También esto de RedCob Latam, que es justamente como un aporte también para poder generar nuevos políticos. Así que invitadísimos todos, las inscripciones están abiertas a través de nuestras redes sociales, @RedCobLatam. Usted nos puede encontrar en Facebook, en Instagram. Tenemos también, mi querido Sergio, dependiendo de la localidad del país, pues diversas formas también para que ustedes puedan acceder a este evento maravilloso, donde pues también el Instituto Políticos de México también es partner y vamos a poder seguir ejerciendo esta parte política, capacitando y haciendo que ese conocimiento sea cada día más fuerte. Así que nos vemos en este congreso maravilloso. No se olvide de inscribirse. Creo que es un congreso de lujo. Así también, pues, la publicidad del Instituto Políticos de México, que hay nuevos cursos, hay nuevos diplomados y creo que eso es importantísimo también para nosotros comenzar. Sí, ahora en esta nueva forma del e-learning, ¿no? De poder proyectar a través de línea y felicitarte, mi querido Sergio, porque da mucho de qué hablar Institutos Políticos para México y pues ahí te tengo también por ahí una buena noticia, a ver si hacemos por acá en Ecuador a estos políticos un curso solo para ellos. Yo creo que es importante, a veces los políticos como que no quieren estar con los demás y creo que es importante. Yo digo que hacerles verdaderos seres humanos, poder reinventar, chévere, y yo justamente antes de entrar a la reunión estuve con la prefecta acá de la provincia, pues sí le pareció muy interesante. Creo que este tipo de circunstancias nos ayuda también a sentar que la política tiene que ir dentro del lenguaje enmarcado con esta pandemia. Así que yo les quiero agradecer muchísimo, Patricia, un abrazo.